Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito favorito donde desentrañamos los misterios del corazón y las vidas de nuestros famosos favoritos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Ábrete un café, acomódate en tu sillón preferido y siéntete como en casa, porque ya eres parte de esta gran familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso, análisis profundo y cotilleo de calidad. Aquí siempre tendrás la primicia. Hoy, mis queridísimos detectives del amor, vamos a hablar de un tema que ha estado más caliente que el café turco recién hecho, la supuesta soledad de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, lo sé, es un tema delicado y lleno de especulaciones, un verdadero campo minado de rumores y deseos ocultos. Pero como buenos investigadores que somos, vamos a intentar abordarlo con la mayor objetividad, cariño y sobre todo, rigor periodístico posible. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le interesa saber qué pasa realmente con estas dos estrellas turcas que nos robaron el corazón con su química electrizante en Erkencikus? ¿Quién no suspiró, rió y lloró con Can y Demet, deseando que su amor traspasara la pantalla? La pregunta del millón que nos quita el sueño, que genera debates acalorados en redes sociales y que alimenta las fantasías de millones de fans alrededor del mundo es, ¿realmente Can Yaman y Meth Özdemir están solos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el secreto oculto detrás de esa aparente soledad? ¿Qué tormentas internas, qué presiones externas, qué secretos inconfesables se esconden tras sus sonrisas públicas? Pues bien, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en las profundidades de sus vidas, explorando sus carreras, desempolvando sus relaciones pasadas y, sobre todo, analizando meticulosamente las pistas, a veces sutiles, a veces descaradas, que han ido dejando a lo largo del tiempo. Empecemos con el galán de galanes, el conquistador de corazones, el mismísimo Can Yaman. El actor que se ha convertido en un ícono internacional, un símbolo de masculinidad y sensualidad gracias a su talento innegable, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo físico, ha estado envuelto en varios romances a lo largo de su carrera, romances que han generado ríos de tinta y han mantenido a la prensa del corazón en vilo. Recordemos su relación con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance digno de un culebrón, una historia de amor que incendió los titulares y las redes sociales, un torbellino de pasión, lujo y glamour que, lamentablemente, terminó de forma abrupta y un tanto misteriosa. ¿Qué pasó realmente entre Can y Diletta? ¿Fueron las agendas incompatibles, las presiones mediáticas o algo más profundo lo que dinamitó su relación? Aún hoy, las teorías abundan, pero la verdad permanece oculta tras un velo de discreción y especulaciones. Desde entonces, Can Yaman ha sido vinculado con otras mujeres, actrices, modelos, influencers, una lista interminable de bellezas que han sucumbido al encanto del actor. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse, ninguna ha logrado pasar la prueba del tiempo. El actor parece estar muy centrado en su carrera, trabajando arduamente en proyectos internacionales que lo llevan de un continente a otro, aprendiendo nuevos idiomas, perfeccionando sus habilidades actorales y expandiendo su horizonte profesional. Can Yaman se ha convertido en un ciudadano del mundo, un trotamundos que persigue sus sueños y que no parece dispuesto a renunciar a su libertad y a su independencia por el amor. ¿Podría ser que la ambición desmedida y la dedicación obsesiva a su carrera sean las principales razones de su aparente soledad? Es una hipótesis plausible. Can Yaman es un hombre muy ambicioso, un perfeccionista que se esfuerza constantemente por superarse a sí mismo, por alcanzar nuevas metas, por llegar a la cima del estrellato. Esta dedicación extrema, esta obsesión por el éxito, puede dejar poco espacio en su vida para el amor, para la intimidad, para las relaciones personales. El tiempo es un bien escaso y valioso, y Can Yaman parece estar invirtiéndolo casi exclusivamente en su carrera. Además, no podemos ignorar que la fama tiene un precio muy alto. Ser una figura pública, un personaje adorado por millones de fans, implica una constante exposición mediática, un escrutinio implacable, la presión asfixiante de los fans y la dificultad para mantener una vida privada normal, para disfrutar de momentos de tranquilidad y anonimato. Esto puede dificultar enormemente la tarea de encontrar una pareja estable y duradera, una persona que sea capaz de entender y aceptar las exigencias de su profesión, que no se sienta intimidada por su fama y que esté dispuesta a compartir su vida bajo los focos. Por otro lado, tenemos a la encantadora, a la dulce, a la talentosa Meth Özdemir. La actriz que conquistó nuestros corazones con su sonrisa radiante, su talento innato y su belleza natural, también ha experimentado altibajos en su vida amorosa, momentos de felicidad y momentos de profunda tristeza.
Recordemos su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, una unión que parecía sacada de un cuento de hadas, una boda de ensueño que reunió a lo más granado de la sociedad turca y que generó grandes expectativas entre sus fans. Sin embargo, para sorpresa de muchos, este cuento de hadas terminó abruptamente, con un divorcio que dejó a todos boquiabiertos tras pocos meses de matrimonio. ¿Qué ocurrió realmente entre Demet y Oğuzhan? ¿Fue una incompatibilidad de caracteres, una crisis de pareja, la presión de la fama o algo más que desconocemos? Las razones oficiales fueron vagas e imprecisas, dejando un vacío que fue llenado por rumores y especulaciones. La separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un duro golpe para la actriz, que siempre se ha mostrado muy reservada con su vida personal, que ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Desde entonces Demet ha sido vista disfrutando de su soltería, viajando por el mundo, explorando nuevos horizontes, pasando tiempo con sus amigos y familiares y enfocándose con renovadas energías en su carrera, que está en pleno auge. Demet Özdemir parece haber adoptado una actitud de resiliencia, una determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades, de reconstruir su vida y de encontrar la felicidad en sí misma. Podría ser que Demet Özdemir necesite tiempo para sanar las heridas y recuperarse de su doloroso divorcio antes de volver a abrir su corazón al amor. Es una hipótesis muy probable. Las rupturas sentimentales, especialmente los divorcios, pueden ser experiencias muy dolorosas y traumáticas, que dejan cicatrices profundas y que requieren un proceso de duelo para poder superarlas. Es importante tomarse el tiempo necesario para procesar las emociones, para reflexionar sobre lo sucedido, para aprender de la experiencia y para reconstruir la propia vida antes de embarcarse en una nueva relación. Además, al igual que Can Yaman, Demet Özdemir es una mujer muy exitosa y ambiciosa. Su carrera está en pleno auge, está protagonizando series de televisión, películas y campañas publicitarias, está cosechando premios y reconocimientos, y está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Esto puede hacer que sea difícil encontrar tiempo y energía para dedicarse a una relación, para construir una conexión profunda y significativa con otra persona. El trabajo, los viajes, las obligaciones sociales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden consumir gran parte de su tiempo y de su energía, dejando poco espacio para el amor. Pero, ¿y si la soledad de Can Yaman y Demet Özdemir fuera una elección consciente, una decisión deliberada de priorizar sus carreras y su crecimiento personal por encima de las relaciones románticas? Esta es una posibilidad que no podemos descartar, una opción que cada vez es más común en la sociedad actual. En la sociedad actual, cada vez son más las personas que eligen la soltería, que deciden centrarse en sus propios objetivos y aspiraciones, que valoran su independencia y su libertad por encima de la necesidad de tener una pareja. La idea tradicional de que la felicidad solo se encuentra en el amor romántico está siendo cuestionada y cada vez son más las personas que se sienten plenas y realizadas sin necesidad de tener una pareja, que encuentran la felicidad en sus amigos, en su familia, en su trabajo, en sus hobbies y en su crecimiento personal. Además, no podemos olvidar el factor erkénthicus, el elefante en la habitación. La química innegable, la conexión magnética entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla ha alimentado durante años las esperanzas de los fans de que su relación traspasara la ficción, de que su amor se hiciera realidad. Sin embargo, ambos actores siempre han negado rotundamente cualquier romance, han insistido en que su relación es puramente profesional, que son grandes amigos y compañeros de trabajo, pero nada más. Podría ser que la presión constante de los fans y las expectativas desmedidas del público hayan influido negativamente en la vida amorosa de Can Yaman y Demet Özdemir, que hayan creado una barrera invisible que les impida encontrar el amor con otras personas. Es una posibilidad que no podemos descartar. La constante especulación sobre su relación, la insistencia en que estén juntos, las comparaciones constantes con sus parejas reales pueden haber creado una presión insoportable y dificultado la posibilidad de que encuentren el amor con otras personas, de que construyan relaciones sólidas y duraderas. Pero volvamos al tema central, al corazón de la cuestión: ¿cuál es el secreto oculto, la verdad inconfesable detrás de la soledad de Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, creo que la respuesta es multifactorial, que no hay una única razón que explique su situación sentimental. En primer lugar, la ambición desmedida y la dedicación obsesiva a sus carreras son factores importantes. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son personas muy trabajadoras, muy ambiciosas, que están dispuestas a sacrificar su vida personal en aras de su éxito profesional, que priorizan sus carreras por encima de todo lo demás. En segundo lugar, la fama y la exposición mediática dificultan enormemente la tarea de encontrar una pareja estable y duradera.
La presión constante de los fans, las expectativas desmedidas del público y la dificultad para mantener una vida privada normal son obstáculos importantes que pueden dificultar la construcción de una relación sólida. En tercer lugar, las experiencias pasadas, como el doloroso divorcio de Demet Özdemir, pueden influir negativamente en la actitud de una persona hacia el amor y las relaciones. Es importante tomarse el tiempo necesario para sanar las heridas, para superar el trauma y para reconstruir la propia vida antes de volver a abrir el corazón al amor. Y por último, la elección personal. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir pueden haber decidido priorizar su crecimiento personal y su bienestar emocional por encima de las relaciones románticas. No hay nada de malo en ello. Cada persona tiene derecho a elegir cómo vivir su vida, a establecer sus propias prioridades y a buscar la felicidad a su manera. En conclusión, la soledad de Can Yaman y Demet Özdemir no es necesariamente algo negativo, algo que deba ser lamentado. Puede ser una elección consciente, una consecuencia de sus carreras o una fase de transición en sus vidas. Lo importante es que ambos actores se sientan felices y realizados con sus vidas, independientemente de su estado civil, que encuentren la felicidad en sí mismos y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Y ahora, mis amores, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, reflexivo y exhaustivo sobre la vida amorosa de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que estas son solo especulaciones y teorías basadas en la información disponible. Solo Can y Demet saben realmente lo que está pasando en sus corazones, cuáles son sus verdaderos sentimientos y cuáles son sus planes para el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje, por compartir sus opiniones y sus reflexiones. Su apoyo incondicional y su cariño constante son mi mayor motivación. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el secreto oculto detrás de la soledad de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso y análisis profundo sobre el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla.